¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que hemos llamado castigo divino podría tener una explicación racional? Imagina estar en Egipto hace más de 3000 años. El Nilo, el gran río que daba vida a todo, de repente se tiñe de rojo sangre. Las ranas emergen en una invasión absurda. El aire se llena de mosquitos y moscas que enferman a animales y personas. El ganado cae muerto. Granizo de fuego, langostas devorando los campos, tinieblas que cubren el sol y finalmente la muerte de los primogénitos. Todo esto no en un solo año, no. Según el relato bíblico, todo ocurrió en una sucesión rápida, como si una mano invisible hubiese soltado la furia de la naturaleza sobre un solo pueblo. Aquí viene la pregunta inquietante. ¿Fueron las 10 plagas de Egipto un conjunto de milagros, castigos divinos contra el faraón por mantener esclavizado al pueblo hebreo? ¿O fueron desastres naturales, explicables, que coincidieron en una cadena tan precisa que hasta hoy parecen sobrenaturales? Hoy, en este video, vamos a explorar ese misterio desde ambos lados, la fe y la ciencia. Porque a veces las explicaciones científicas no eliminan el asombro, al contrario, lo profundizan. Déjame contarte algo curioso. En el siglo XIX, los arqueólogos europeos encontraron un antiguo texto egipcio llamado el Papiro de Ipuwer. Allí, un escriba egipcio describe: el Nilo es sangre, los hombres tienen sed, los nobles están en luto, los esclavos se rebelan, la oscuridad cubre la tierra. Espera, esto nos suena terriblemente parecido a las plagas del Éxodo. Podría ser que no estemos hablando solo de una historia bíblica, sino de un eco real, un recuerdo de una crisis que sacudió al imperio más poderoso de su tiempo. Ese es el viaje que te propongo hoy. Antes de sumergirnos en las explicaciones científicas, debemos entender qué estaba en juego. En el relato bíblico, Moisés no solo estaba exigiendo libertad para su pueblo, estaba enfrentando a una estructura cósmica. El faraón, considerado hijo de los dioses, encarnaba el orden del mundo, el Maat. Desobedecerlo era desafiar el equilibrio. Cada plaga no solo destruía físicamente a Egipto, sino simbólicamente. Cada golpe desmantelaba la legitimidad del faraón. El Nilo, símbolo de fertilidad, convertido en muerte. Las ranas, símbolo de renacimiento, transformadas en plaga. El sol, divinidad suprema, cubierto por tinieblas. Los primogénitos, herederos del futuro, arrancados de la vida. Aquí surge otra pregunta intrigante. ¿Por qué las plagas parecen tan específicas, tan simbólicas? ¿Por qué no simplemente una gran sequía o una peste masiva? Algunos estudiosos sugieren que el relato bíblico fue escrito no solo como crónica, sino como construcción teológica. Una historia donde cada detalle tiene peso, cada golpe es una declaración de guerra espiritual. Pero, ¿y si quitamos lo simbólico? ¿Qué nos queda? La ciencia ha intentado responder. Algunos climatólogos apuntan a una posible erupción volcánica masiva como la de Santorini que habría provocado cambios atmosféricos, lluvia de ceniza, alteración del clima, oscuridad. Biólogos explican la cadena de eventos como un efecto dominó, el enrojecimiento del Nilo por algas tóxicas que expulsaron a las ranas del agua, aumentando los insectos, generando enfermedades que afectaron al ganado y a los humanos. ¿Y los primogénitos? Quizá, explican algunos, los primogénitos dormían en lugares privilegiados, recibían más alimento, pero también más exposición a toxinas o a alimentos contaminados. Aquí surge un tercer nivel de análisis. Louis Lavelle, filósofo francés, hablaba de la presencia total, esa conexión íntima entre el ser humano y el cosmos. Para Lavelle, el hombre no es solo materia ni solo espíritu, sino un nodo entre ambos. Entonces, cuando miramos las plagas, no deberíamos ver solo hechos externos ni solo mensajes divinos. Deberíamos ver espejos del alma.
Cada plaga refleja algo que se rompe dentro del orden humano, una desconexión entre el hombre y el mundo, entre la autoridad y el pueblo, entre la libertad y el poder. Así, este episodio milenario nos habla también a nosotros, hoy. ¿Cuáles son nuestras plagas modernas? Cambio climático, pandemias, desigualdad social, crisis políticas. ¿Son castigos o son consecuencias? Son señales para reflexionar sobre nuestras estructuras, sobre el modo en que vivimos y gobernamos. Hoy te invito a mirar las 10 plagas de Egipto no solo como hechos del pasado, sino como un mapa para el presente. Vamos a explorar las teorías científicas. ¿Qué sabemos realmente sobre estos eventos? Vamos a bucear en la arqueología. Hay rastros físicos, testimonios antiguos que confirmen la historia. Y vamos a reflexionar juntos sobre la dimensión simbólica. ¿Qué significan las plagas para nuestra propia vida espiritual y colectiva? Quédate con nosotros, porque lo que viene te va a sorprender. Las 10 plagas de Egipto no son solo un misterio antiguo, son un espejo eterno, un recordatorio de que cuando ignoramos el equilibrio, cuando olvidamos nuestra conexión con la totalidad, el mundo, el cosmos mismo responde, a veces con furia. ¿Estamos preparados para escuchar ese mensaje o esperaremos a que llegue nuestra propia 10ª plaga? Ahora que hemos abierto la puerta al misterio de las plagas, es momento de sumergirnos en las explicaciones científicas. Porque sí, detrás de cada relato antiguo puede esconderse una serie de hechos naturales que combinados crean algo que para los ojos antiguos solo podía ser obra de los dioses. Empecemos por la primera plaga, el río Nilo convertido en sangre. El relato del Éxodo dice que Moisés, obedeciendo a Dios, golpeó las aguas con su bastón y las aguas se tornaron rojas como la sangre, matando a los peces y dejando a los egipcios sin agua potable. La ciencia moderna ha propuesto una teoría fascinante. Podría tratarse de un fenómeno conocido como marea roja, causado por la proliferación de algas tóxicas como las dinoflageladas. Estas algas, cuando crecen de forma descontrolada, tiñen el agua de rojo y liberan toxinas que matan a la vida acuática. En el contexto del antiguo Egipto, alrededor del año 1200 a.C., estas floraciones podrían haber sido provocadas por un cambio climático severo o alteraciones en el flujo del río, tal vez por sequías extremas seguidas de lluvias intensas. Los peces muertos, flotando en masa, habrían contaminado aún más las aguas, creando un caldo mortal. Pero aquí no termina el encadenamiento. La segunda plaga, las ranas, podría haber sido una consecuencia directa. Con las aguas contaminadas, las ranas, animales anfibios muy sensibles, habrían huido del río buscando tierra firme. Esto habría llevado a una sobrepoblación repentina de ranas en las ciudades y pueblos, invadiendo casas, templos, almacenes. Y cuando inevitablemente morían en grandes cantidades, sus cadáveres descompuestos habrían atraído moscas y mosquitos, las plagas 3 y 4. La tercera plaga, piojos o mosquitos. Y la cuarta, enjambres de moscas, son interpretadas por los científicos como un efecto ecológico en cadena. Sin los peces del Nilo, que normalmente controlaban las larvas de insectos, y con montones de cadáveres animales descomponiéndose, la población de insectos habría explotado. Aquí es donde entran las enfermedades. El ganado egipcio, expuesto a estas condiciones insalubres, habría sido víctima de fiebre aftosa o antrax, explicando la quinta plaga, la muerte del ganado. Pero, ¿todo esto fue coincidencia o una serie de desastres naturales perfectamente encadenados? Los climatólogos han ido más allá, buscando una causa raíz que explique los patrones climáticos anómalos. Y aquí entra en escena un evento masivo, la erupción del volcán Santorini en el mar Egeo, uno de los más poderosos de la historia.
Esta erupción, fechada aproximadamente entre 1620 y 1600 a.C., fue tan colosal que pudo haber arrojado toneladas de ceniza volcánica a la atmósfera, alterando el clima en toda la región del Mediterráneo oriental. Las lluvias ácidas, provocadas por los gases volcánicos, habrían dañado cosechas, acidificado aguas y debilitado ecosistemas enteros. La sexta plaga, úlceras y llagas en humanos y animales, podría relacionarse con la exposición a gases tóxicos o bacterias liberadas por las aguas contaminadas. La séptima, una tormenta de granizo y fuego, podría ser una referencia a tormentas eléctricas extremas amplificadas por un clima alterado, donde los rayos incendiaban los campos secos. La octava plaga, las langostas, es quizás la más fácil de entender científicamente. Las langostas son parte natural del ciclo agrícola de la región, pero cuando el clima cambia y las lluvias generan un aumento súbito de vegetación, las langostas se multiplican exponencialmente, devorando todo a su paso. La novena plaga, la oscuridad que cubrió Egipto durante 3 días, es uno de los fenómenos más discutidos. La erupción de Santorini, si sincronizada con estos eventos, habría lanzado suficiente material a la atmósfera como para generar un oscurecimiento temporal. Y finalmente, llegamos a la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Aquí, las teorías científicas son más especulativas, pero una hipótesis apunta a un envenenamiento selectivo. En muchas culturas antiguas, los primogénitos recibían los primeros alimentos, los primeros granos almacenados, las primeras porciones de todo. Si esos alimentos estaban contaminados por hongos como el cornezuelo, que libera toxinas mortales, es posible que solo ellos fueran afectados. Otra teoría sugiere que se trató de una enfermedad epidémica, como una fiebre hemorrágica, que afectó primero a quienes dormían en los lugares de mayor exposición. Lo fascinante de todas estas explicaciones es que no eliminan el asombro. Al contrario, nos muestran lo delicadamente conectados que estamos con la naturaleza. Un pequeño cambio, una sequía, una plaga, un volcán lejano, puede desatar un efecto dominó que transforma reinos, derriba imperios y cambia el curso de la historia. Aquí surge una cuestión profunda. ¿Importa si estas plagas fueron milagros sobrenaturales o catástrofes naturales? ¿No es acaso igual de impresionante que una serie de eventos naturales haya coincidido de tal manera que liberó a un pueblo oprimido y creó una historia que ha sobrevivido milenios? A veces la presencia del ser no está en lo espectacular, sino en lo que nos conecta silenciosamente con la totalidad. Las plagas, vistas así, no son solo hechos científicos ni solo relatos sagrados. Son el encuentro entre lo humano y lo cósmico, entre lo que podemos explicar y lo que jamás dejaremos de preguntarnos. En el próximo segmento, exploraremos las pruebas arqueológicas. ¿Qué nos dicen los papiros, los registros, las ruinas? ¿Podemos encontrar huellas físicas de estas plagas o seguiremos atrapados entre el mito y la historia? Quédate con nosotros, porque lo que viene profundiza aún más el enigma. Ahora que hemos explorado las explicaciones científicas de las plagas de Egipto, debemos sumergirnos en otra dimensión del misterio, las pruebas históricas. Porque si queremos saber si estos eventos ocurrieron de verdad, no basta con preguntarnos si son posibles desde la ciencia. Necesitamos rastros, evidencias, marcas en el tiempo, pero aquí comienza la parte difícil. El antiguo Egipto fue una de las civilizaciones más poderosas, organizadas y documentadas de la historia. Tenemos templos, tumbas, papiros, monumentos, jeroglíficos.
Y sin embargo, en todos esos registros no encontramos un solo documento egipcio que diga explícitamente: un hombre llamado Moisés nos derrotó gracias a su Dios. ¿Por qué? Primero, debemos entender algo fundamental sobre cómo los antiguos egipcios escribían su historia. A diferencia de los historiadores griegos, que registraban triunfos y derrotas, los egipcios escribían principalmente para glorificar al faraón. Sus inscripciones oficiales estaban diseñadas para proyectar poder, estabilidad y orden. Los fracasos, los desastres, las derrotas, simplemente no se registraban. Esto no significa que no ocurrieran, significa que no eran dignos de aparecer en piedra. Y aquí entra en escena un documento que ha despertado el interés de muchos investigadores, el papiro de Ipuwer. Este texto, encontrado en Egipto y conservado en el Museo Nacional de los Países Bajos, describe un tiempo de caos. El Nilo es sangre, las puertas, las murallas, la ciudad están destruidas, los nobles han perdido sus riquezas, los esclavos han huido, la oscuridad cubre la tierra. ¿Te suena familiar? Para muchos, estas líneas recuerdan demasiado las plagas del Éxodo. Pero hay un problema. Los expertos en egiptología advierten que el papiro de Ipuwer no es un registro histórico puntual, sino un texto poético, posiblemente escrito siglos antes o después de los supuestos eventos. Es una especie de lamento, un género literario donde se exageran los males de una época para reflexionar sobre el orden social. Así que, aunque las coincidencias son tentadoras, no podemos tomarlo como prueba directa. Además, está la cuestión del Éxodo mismo. La Biblia presenta la salida de los hebreos como un evento masivo. Cientos de miles de personas abandonando Egipto tras las plagas. Sin embargo, hasta ahora, la arqueología no ha encontrado pruebas directas de una migración de tal magnitud en esa época. No hay campamentos masivos en el desierto, ni ciudades vacías de pronto, ni menciones externas en documentos de los pueblos vecinos. ¿Significa eso que nunca ocurrió? No necesariamente. Algunos arqueólogos sugieren que el relato bíblico podría estar basado en una serie de eventos históricos reales, pero mucho más pequeños. Quizá no fueron cientos de miles, sino unos pocos grupos de esclavos que lograron escapar. Quizá las plagas fueron fenómenos locales, registrados solo en tradiciones orales que más tarde se transformaron en epopeyas. Aquí es importante entender cómo funcionan los relatos fundacionales. Toda civilización tiene mitos de origen, historias que no solo cuentan lo que pasó, sino quiénes somos. El Éxodo es para el pueblo hebreo no solo un registro de hechos, sino una narrativa de identidad. Es el momento en que Dios interviene directamente para liberar a su pueblo. El faraón representa la opresión, Moisés, la voz de la libertad, las plagas, la manifestación de justicia divina. Por eso, aunque encontremos o no restos físicos, la historia sigue teniendo una fuerza profunda, simbólica, colectiva. Por otro lado, en términos arqueológicos, sí encontramos evidencia de pueblos semíticos viviendo en Egipto durante el segundo milenio antes de Cristo. Los Hicsos, por ejemplo, fueron un grupo semítico que gobernó partes de Egipto entre aproximadamente 1650 y 1550 a.C. Algunos investigadores han planteado la posibilidad de que las memorias del dominio y la expulsión de los Hicsos hayan influido en los relatos del Éxodo. Sin embargo, esto sigue siendo una hipótesis y no hay consenso académico. Otro concepto importante es entender la transmisión oral. En las culturas antiguas, las historias pasaban de generación en generación, mucho antes de ser escritas. Durante siglos, los detalles podían cambiar, fusionarse con otras leyendas, ganar o perder elementos. Por eso,
Cuando miramos los relatos bíblicos, estamos viendo una mezcla, un núcleo histórico envuelto en capas de tradición, simbolismo y reinterpretación teológica. Y tal vez eso sea lo que hace que el relato de las plagas siga siendo tan poderoso. No es solo una crónica de catástrofes, es una historia sobre la libertad, sobre el poder del débil frente al fuerte, sobre la posibilidad de que la historia no esté escrita solo por los vencedores. Imagina por un momento ser un esclavo hebreo en Egipto, escuchando la historia de las plagas. Cada detalle, las ranas, las tinieblas, la muerte de los primogénitos, no es solo un hecho, es un mensaje. Dios está con nosotros. Y eso, más allá de si podemos medirlo con datos arqueológicos, tiene un peso inmenso en la conciencia colectiva. En el próximo bloque vamos a ir aún más lejos. Nos adentraremos en la dimensión simbólica y espiritual de las plagas, porque ya hemos visto qué dicen la ciencia y la historia. Pero ¿qué nos dicen las plagas sobre el alma humana, sobre el orden del cosmos, sobre nuestra relación con lo divino? Quédate con nosotros, porque estamos a punto de cruzar la frontera entre los hechos y los significados eternos. Ahora dejamos atrás los datos, los papiros, los vestigios arqueológicos. Entramos en un territorio distinto, el de los símbolos, el de los significados ocultos, el de la dimensión espiritual. Porque las 10 plagas de Egipto no son solo hechos narrados en un antiguo texto. Son mensajes, señales, advertencias, espejos que reflejan verdades profundas sobre el ser humano y el universo. Hay una realidad que nos permea por completo. No existimos separados del mundo ni de lo divino. Estamos insertos en un todo vivo, un cosmos donde cada acto, cada decisión, cada desequilibrio se refleja en todas las partes. Las plagas, vistas bajo esta luz, no son simples castigos, sino respuestas del orden universal cuando éste se rompe. Piensa en el faraón. En el relato bíblico, su figura representa no solo a un gobernante obstinado, sino a un símbolo de rigidez, de resistencia al cambio, de arrogancia frente al equilibrio cósmico. Su negativa a liberar al pueblo hebreo no es solo una cuestión política, es una cerrazón espiritual, un rechazo a reconocer que él también forma parte de un orden mayor. Las plagas entonces no son únicamente un castigo externo, sino la materialización de un desequilibrio interno. Cada plaga es como una grieta que se abre en el muro de su poder, mostrando que ni el hombre más poderoso puede controlar el tejido invisible que sostiene al mundo. Aquí encontramos un concepto central en muchas tradiciones espirituales: la correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos. Lo que sucede en el alma humana se refleja en el entorno. La violencia, la injusticia, la codicia, tarde o temprano, se traducen en desequilibrios externos. El Éxodo, bajo esta perspectiva, es una historia que nos enseña que cuando una civilización abusa de su poder, explota a los débiles y rompe las leyes del equilibrio, el propio universo responde. Pero las plagas no son solo mensajes para el faraón, también son lecciones para los hebreos. Después de siglos de esclavitud, ellos mismos debían recordar quiénes eran, cuál era su vínculo con lo sagrado, por qué valía la pena buscar la libertad. Cada plaga, cada señal, reforzaba la idea de que su liberación no era simplemente un escape físico, sino un renacimiento espiritual. Estaban siendo llamados a dejar atrás no solo Egipto como territorio, sino Egipto como símbolo, el lugar del sometimiento, del olvido de sí mismos, del silencio espiritual. El agua roja como sangre nos habla de la vida contaminada. Las ranas invasoras representan lo que desborda, lo que rompe límites. Las tinieblas nos recuerdan el momento en que todo sentido parece perdido.
La muerte de los primogénitos nos confronta con el dolor más profundo, con la pérdida de lo que se creía eterno. Cada plaga es, a la vez, una herida y una revelación. Y ahora te pregunto, ¿cuáles son las plagas de nuestro tiempo? ¿Podríamos decir que las crisis climáticas, las pandemias, las guerras, las desigualdades son nuestras propias señales? ¿Podría ser que el universo, o la naturaleza, o el propio tejido humano nos está advirtiendo que algo en nuestro modo de vivir está fuera de equilibrio? Louis Labelle decía que la verdadera espiritualidad no es un simple consuelo, sino un llamado a despertar. Ver las plagas no solo como catástrofes, sino como espejos, nos obliga a preguntarnos, ¿qué estructuras mantenemos hoy que necesitan caer? ¿Qué corazones endurecidos, como el del faraón, seguimos sosteniendo en nuestras sociedades, en nuestras instituciones, incluso en nuestras propias almas? La dimensión espiritual del relato del Éxodo no es solo la de un Dios todopoderoso que interviene con mano fuerte, es también la de un pueblo que aprende a confiar, a liberarse, a volver a escuchar la voz de lo esencial. Las plagas funcionan como un proceso de despojo. Van arrancando las capas de orgullo, de autosuficiencia, de seguridad falsa, hasta dejar al desnudo lo que verdaderamente importa. En muchas tradiciones místicas, tanto en el judaísmo como en el cristianismo y otras filosofías, la oscuridad precede a la luz. El caos precede al renacimiento. Las plagas no son el final, son el umbral. Son el espacio donde se decide si damos el salto hacia un nuevo orden, una nueva conciencia, o si quedamos atrapados en el colapso. Por eso, este relato sigue vivo. No importa si fue un hecho literal, histórico, medible. Lo que importa es que nos interpela, nos sacude, nos obliga a mirar nuestras propias cadenas y preguntarnos si estamos listos para romperlas. El éxodo es también nuestro éxodo. Las plagas son también nuestros desafíos. El camino hacia la tierra prometida es también nuestro viaje interior. En el próximo segmento vamos a conectar todos estos elementos: la ciencia, la historia, el símbolo, y preguntarnos qué significa hoy hablar de milagros. ¿Puede lo milagroso y lo natural convivir? ¿Es un milagro lo que rompe las leyes del mundo? ¿O lo que nos revela que esas leyes están vivas, vibrantes, llenas de sentido? Quédate con nosotros, porque lo que viene es el corazón de nuestra búsqueda. Hemos viajado juntos por un camino sorprendente. Comenzamos preguntándonos si las 10 plagas de Egipto fueron un milagro o un conjunto de fenómenos naturales. Pasamos por explicaciones científicas, exploramos documentos históricos, desentrañamos capas de significado simbólico y espiritual. Y ahora, al llegar al final, surge una pregunta esencial. ¿Qué nos queda después de todo este análisis? Algunos dirán, si podemos explicar las plagas por causas naturales, entonces no hay milagro. Pero, ¿es realmente así? Quizá el milagro no esté en romper las leyes de la naturaleza, sino en la manera en que ciertos hechos, por muy naturales que sean, se entrelazan de tal forma que despiertan nuestra conciencia. Quizá el verdadero asombro no está en lo imposible, sino en lo profundamente significativo. Piénsalo, una cadena de eventos ecológicos que produce cambios políticos, sociales y espirituales, liberando a un pueblo esclavizado y marcando para siempre su identidad. ¿No es eso, en cierto modo, un milagro? Un milagro que no depende de una ruptura en las leyes del universo, sino de la manera en que esas leyes participan en una historia mayor. ¿Qué es, entonces, un milagro? ¿Es una intervención divina que suspende las reglas del mundo? ¿O es, tal vez, la capacidad humana de encontrar propósito, aprendizaje y transformación en medio del caos? Louis Labelle
Hablaba de la presencia total, esa conexión constante entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo espiritual. Tal vez las plagas sean un recordatorio de que vivimos en un universo profundamente interconectado, donde cada acción, cada omisión, cada resistencia tiene ecos que resuenan mucho más allá de nosotros mismos. Y aquí es donde esta historia milenaria nos toca hoy. Porque nosotros también vivimos tiempos de plagas, pandemias, crisis climáticas, tensiones sociales, injusticias económicas. El relato de Egipto no es solo un capítulo del pasado, es un espejo del presente. Nos obliga a preguntarnos, ¿estamos escuchando las señales que nos envía el mundo? ¿Estamos reconociendo nuestras cadenas? ¿Estamos preparados para dejar atrás aquello que nos oprime, incluso cuando romper esas cadenas significa enfrentarnos a lo desconocido? Las plagas, finalmente, nos enseñan algo profundo, que la liberación nunca es solo externa. No basta con escapar de un lugar físico, debemos atravesar un desierto interior. No basta con derribar a un opresor. Debemos transformar nuestras propias estructuras internas, nuestras creencias limitantes, nuestros miedos. El éxodo es el símbolo eterno del viaje humano hacia la libertad auténtica. Y ese viaje, en cada época, toma nuevas formas. Así que, al mirar atrás y contemplar esas antiguas plagas, no preguntes solo cómo sucedieron. Pregúntate, ¿qué me enseñan hoy? Pregúntate, ¿qué cadenas me mantienen esclavizado? Pregúntate, ¿qué señales estoy ignorando en mi propia vida, en mi comunidad, en el mundo? Porque, en el fondo, lo que hace que estas historias sobrevivan milenios no es la espectacularidad de sus hechos, sino su capacidad de hablar al corazón humano, generación tras generación. Las plagas de Egipto no son solo un relato antiguo, son una invitación, un llamado a despertar. Y ahora, al concluir este viaje, quiero dejarte con una reflexión simple pero poderosa. El verdadero milagro no está fuera de ti. Está en la forma en que eliges interpretar, responder y transformar lo que el mundo pone en tu camino. Las plagas, los desafíos, los cambios, los colapsos. Todo puede ser un umbral hacia algo mayor. La pregunta es, ¿cruzarás ese umbral o te quedarás atrapado en Egipto? La libertad siempre comienza dentro.